en un tema que hablamos de la cultura de discipulado, estamos hablando de una identidad de iglesia, identidad eclesiástica, que tenemos que tener una identidad que no somos culteros que venimos al culto en la silla, sino que hay mucho más para hacer. Entonces, en esa cultura de discipulado tenemos que saber que para conseguir formar discípulos, o me voy a primero ir a las otras, la misión lo voy a hacer lo más fácil posible, ¿vale? La misión es ¿qué queremos conseguir? La visión con V es ¿cómo lo vamos a conseguir? ¿Vale? La misión de la iglesia, ¿cuál es? Predicar el evangelio a toda criatura y hacer discípulos. La visión, con V, cada iglesia tiene su manera. Es cómo lo voy a conseguir. Hago un retrato del futuro de cómo lo quiero conseguir y yo trabajo para conseguir la misión. A través de la visión consigo la misión. Amén. Hay una visión de trabajo para conseguir el objetivo, que es la misión. ¿Vale? Luego dice, ¿qué responsabilidad tiene cada miembro? Eso lo vamos a ver ahora. Tu responsabilidad no solamente es venir al culto, tu responsabilidad no solamente es echar a la ofrenda, tu responsabilidad tiene que ver con mucho más que eso. Porque el cristiano es un hijo de Dios. Un hijo de Dios que ha costado la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo no ha sido derramada para que tú vengas a un culto cuando a ti te da la gana y ya está. No, un hijo de Dios es mucho más y tiene una responsabilidad mucho mayor que venir a la iglesia solamente. Y eso lo vamos a destacar después. ¿Y cómo conseguimos formar discípulos? Podríamos hablar de muchas cosas, ¿vale? La palabra, la oración, etcétera, etcétera. Pero yo quiero enseñaros aquí 3 cosas que os queden claras para formar discípulos, ¿vale? Ya sabéis que yo no soy dibujante, ni hago cuadros, ni nada de eso, ¿vale? Pero un discípulo se forma con 3 puntos claves generales. Un discípulo tiene que conocer a Jesús, el primer paso. Para ser discípulo no solamente tienes que conocer a Jesús, tienes que ser transformado por Jesús. A través de la relación con el Espíritu Santo se produce un fruto de esa relación. Pero es que muchos han quedado incluso ahí. Eso puede ser un creyente. Un creyente puede conocer a Jesús y ser transformado. Pero un discípulo marca la diferencia en que la mentalidad cambia, la mente de Cristo se instaura en él, de tal manera que no solamente conoce a Cristo y es transformado, sino que se implica en el plan de Dios con la humanidad. Y esa es la parte que el creyente no llega. El creyente a veces se queda en el primero, conozco a Jesús. Hay creyentes que conocen a Jesús e incluso son transformados, pero hay creyentes que no entienden la mentalidad de que Dios llama para algo, no solamente para ser salvo. Porque yo no puedo decir, tú qué anhelas en la vida, y decir yo anhelo respirar. Si ya estás respirando, ¿qué más quieres hacer? Yo vengo a Cristo y como he venido a Cristo, he sido salvo. Ahora tengo que guardarla, la salvación, sí, con temor y temblor. Pero mi objetivo no puede ser salvo, no puede ser salvo. Mi objetivo no, yo llegar al cielo. Pero si tú ya tienes que tener seguridad de salvación hoy, ¿algún objetivo más tendrás? Somos parte de un plan, de un ministerio de la reconciliación que Dios ha puesto en la iglesia, y cada uno de nosotros tiene dones, talentos, habilidades para que seamos parte del cuerpo y el cuerpo de Cristo funcione por la tierra haciendo la obra de Dios. El más pequeño, el más grande, el más viejo, el más niño, todos tenemos algo que hacer en esta tierra. Amén. Entonces tenemos que entender que así como un matrimonio no es un hombre y una mujer simplemente, sino que son un hombre y una mujer que se hacen uno. Así como realmente no es solamente amar a Dios, sino que hay un compuesto de amar a Dios y al prójimo. Y no puede decir uno que ama a Dios si no ama al prójimo, sino que tiene que hacer las 2 cosas para aprender a amar a Dios. Así también un discípulo tiene que pasar por estos 3 planteamientos. Tiene que conocer a Jesús, ser transformado por Jesús y ser parte del trabajo de la iglesia de Jesús. Amén. Viendo todo eso, ahora vamos a ir a la Biblia y vamos a iniciar porque en este tiempo de identidad de iglesia hemos hablado de la gran comisión, hemos hablado de la plantación de iglesias, hemos hablado de conceptos de discípulo, qué es un discípulo, qué es una cultura de discipulado, qué es discipular, el proceso de hacer discípulos, todo eso. Hemos hablado del cambio de mentalidad, de orientarnos a participar y no solo a consumir. Amén. Hemos hablado de 2 Timoteo 2:2. Prepara hombres y que esos hombres preparen a otros y que esos a otros y esos a otros. Que todos vengan a la iglesia no solamente para recibir y consumir, sino para dar de lo que tienen.
Que cambiemos la mentalidad del evangelio de decir voy al culto. No, no voy al culto. Voy al culto porque vengo a alabar, vengo a adorar, pero yo lo que vengo es a aprender y a perfeccionarme para la obra del ministerio. Porque no solamente existen 5 ministerios, sí hay 5 de gobierno, que todos los conocéis, pero hay el ministerio de la reconciliación, que es tu responsabilidad y mi responsabilidad. El pastor no tiene más responsabilidad, quizás sí, pero no tiene más amor de parte de Dios que tú. El pastor ocupa un lugar en el cuerpo, un lugar en la iglesia, pero tú ocupas otro. Tú tienes que hacer tu responsabilidad y yo como pastor la mía. Y juntos, como cuerpo bien concertado y unido entre todas las coyunturas, como dice Efesios 4:16, entonces se produce el crecimiento en el amor los unos con los otros. Pero vamos a leer este versículo, Efesios capítulo 4. Lo que he estado diciendo hasta ahora, he ido rápido porque es un resumen de lo que hemos hecho, hablando de esa orientación a no ser consumistas, sino participar. Y hoy te voy a hablar algo que habíamos empezado ya la otra semana, que es crecer, porque para crecer hay muchas cosas que hacer. Y una de las cosas que hay que hacer para crecer es a través de la participación en las relaciones los unos con los otros. Amén. Y vamos a ver hoy cómo Pablo, en la palabra, Dios a través de Pablo, nos lleva a que tenemos una responsabilidad en las relaciones, que yo no puedo ser un cristiano que pase de los demás, que yo no puedo ser un cristiano que me santifique yo y pase de los otros, que tengo una responsabilidad con mi hermano y con mi hermana y que tengo que cumplir con esa responsabilidad como cuerpo. Y mira lo que dice Efesios 4:15, vamos a estar atentos aquí. Efesios 4:15 dice así, vamos a leer la palabra. Leemos desde el 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, ¿quién es el cuerpo? Nosotros. Jesús es la cabeza, el cuerpo somos nosotros. Dice, todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente unos a otros. Esto tiene que ver también con 1 de Pedro 4:10, que dice, cada uno según el don que ha recibido, administrelo, ¿a quién? A los demás. No para mí, para los demás. Tu don me ministra a mí y el mío te ministra a ti. Y esto es un cuerpo, la gloria no se la lleva a nadie, la gloria se la lleva el cabeza. Amén. Y dice, todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Pero ¿cómo se ayudan y cómo se crece? Mira lo que dice, no me lo invento yo. Según la actividad propia de cada miembro. Cada miembro tiene una actividad que hacer. Y dice, y así se recibe el crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cómo crece una iglesia? Con la participación según tus dones, tus habilidades, tus talentos, tu carácter activo, estando activos en la iglesia y nos ayudamos unos a otros y según la actividad propia de cada uno, según lo que Dios te haya dado a ti, así todos, cada uno hace algo y todos juntos vamos caminando. Cuando nosotros entendemos esto, nos vamos a la palabra y vemos que Jesús lo que hace continuamente con los discípulos mismo lo hizo. Estuvo con ellos, se presentó a ellos y le conocieron. Pero Jesús se los arrimó a él para que les enseñara la palabra, les empezó a enseñar cómo orar por los enfermos, cómo tratar con endemoniados, y ellos fueron entrenados para ser transformados por él. Pero luego él les dice, señores, yo me voy, pero si yo me voy y vosotros vivir de cultitos, te digo yo que el evangelio a nosotros no nos llega. Ellos cogieron y dijeron, pues vamos a llevar la palabra. ¿Y sabes qué le dijo Jesús? Dijo, esperaros, no hagáis nada hasta que venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Y cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, vendrá el Paracleto, el que os cuide, el que os prepare, el que os perfeccione, y pondré ministerios, crearé la iglesia para que vosotros seáis testigos. ¿Y qué es un testigo? Un testigo es aquel que da testimonio de lo que ha visto y oído. Y nosotros tenemos que ser testigos. Ninguno de nosotros que ha aceptado a Cristo, el que vino el último que aceptó a Cristo, ninguno es un papanata para sentarse en una esquina de la iglesia. Somos hijos de Dios.
real sacerdocio santo. ¿Qué es sacerdocio? No hay sacerdotes como en el Antiguo Testamento ahora. El sumo sacerdote, Jesús, ahí está en el cielo, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Pero ahora nosotros somos sacerdotes. ¿Qué significa eso? Que nosotros escuchamos de Dios y damos a la gente y escuchamos de la gente e intercedemos por ellos delante de Dios. Ministramos lo que Dios nos ha dado. Cada uno en su lugar, cada uno con el contexto eclesiástico de estar en la autoridad delegada, sometidos a un pastor y con el orden necesario. Pero hay que pasar por ahí, porque se crece cuando se participa en la visión. Se crece de esa manera. Para conseguir una cultura de discipulado necesitamos una visión clara. ¿Por qué estoy dando yo estas clases? Yo podría estar hablando de cristología o escatología, que me gusta más que esto. Me gusta más que esto. Me gusta hablar más de escatología y de cristología más que esto. Pero esto es para que tú no seas una oveja que lo que dice el pastor tú hagas ve. Esto es para explicarte a dónde vamos, qué queremos conseguir, qué queremos hacer, cómo contamos contigo, cómo se crece, para que tú seas parte de la visión. Para que seas parte de lo que queremos conseguir. Para que no seas un borrego que va donde dice el pastor solo, sino que tú sepas a dónde vamos y qué queremos hacer. Por eso se dan estas clases. La visión de alguna forma es un retrato del futuro. Queremos llegar a conseguir aquello. Queremos predicar el Evangelio, pero predicar el Evangelio se puede hacer de muchas maneras. Y queremos hacerlo de esta manera. ¿Para qué? La visión es lo que produce que te apasiones cada día para levantarte y seguir luchando. Hay un vídeo que se había pasado antes en un grupo que hablaba de que hay gente que tiene temor a muchas cosas. Los temores muchas veces se van cuando tú tienes un amor por las cosas de Dios que hace que te centres en hacer lo que Dios te dice y el temor se queda a un lado. Es así. Y daba un ejemplo este hombre y decía, tú te vas al piso de enfrente en un séptimo y hay allí un tablón de 1 metro de ancho y algunos dicen, yo no paso de bloque a bloque, no paso fijo. Y yo no me subo aquí. Yo tengo miedo, me caigo para abajo. Ahora bien, tú ves desde un bloque, ves a tu hijo en el otro bloque que se va a tirar y no te acuerdas ni del miedo. Te lanzas para allí y vas a por él. Porque hay algo que te llama a conseguir un objetivo. Algo que te apasiona y que tienes dentro que te impulsa. ¿Qué es lo que te impulsa a ti a venir a la iglesia? ¿Qué es lo que te impulsa? A ver quién predica, a ver si me hacen bien, a ver si la alabanza hoy está ungida, a ver qué dice hoy el pastor. Te cansarás del evangelio cuando te venga el problema. Te hará retirarte de tu compromiso con Dios cada vez que tengas presiones. Porque no es un objetivo suficientemente, un argumento suficientemente fuerte como para dar tu vida por eso. Pero cuando tú entiendes que hay una visión, algo que queremos conseguir y que tú eres parte, tú entonces te levantas con pasión para seguir luchando y para seguir diciendo, aunque tengo dificultades en mi vida, pero yo voy a luchar porque yo quiero ser parte de esto. Porque una visión hace que vivas desde la realidad un futuro mucho mejor que el que hoy tienes. La visión te lleva a traspasar barreras. La visión te lleva a conseguir cosas que si no te las planteas, no las conseguirías nunca. Vuelvo a repetir, para entrar en lo que he dicho de participar, hay gente que vive en sueños y hay gente que tiene visión. Hay gente que dice, yo quiero ser un predicador de 10.000 personas en un estadio. ¿Y qué estás haciendo hoy? No, cuando Dios me llame, pues lo haré. Es un sueño. Eso es un sueño. Eso no es una visión. Una visión es yo me planteo algo para mañana, pero yo ya estoy preparando hoy para llegar allí mañana. Eso es visión. Entonces, nosotros no podemos soñar porque Jesús, como una vez se acercó una persona a Marco Will y le dijo, por favor, ¿me puedes orar para tener tu unción y cantar como tú? Y dijo, bueno, pues 6 años de carrera musical, de solfeo, de no sé qué, y después ya cantas como yo. Y así un montón de cosas. La religiosidad de que Dios lo hace todo, que me pongan las manos y me traspase la unción. No, hay que pagar el precio, hay que pasar por situaciones, hay que leer, hay que buscar, hay que orar. Las cosas no llegan porque sí. Las cosas llegan como recompensa de una fidelidad. No de dones buenos, de fidelidad.
Hay gente con muchos dones buenos que están ahí aplatanados, que no saben qué hacer, arruinados, porque los dones no dan madurez, ni te sostienen en el día malo. Los dones son dados por Dios, pero la fidelidad y el carácter se moldean en la presencia de Dios. ¿Y sabes cuándo más se moldea la fidelidad y el carácter? En los desiertos, en los momentos difíciles. Te haces fuerte y te curtes en esos momentos cuando decides darle el primer lugar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Viendo todo esto, entro de lleno en lo que quiero hablaros en esta tarde, ¿vale? Porque lo que os he hablado ahora, no quería hablarlo, pero lo he hablado. No. Era para preparar el terreno, aleluya. Participar en las relaciones en la visión, en las relaciones de iglesia. La iglesia es un organismo vivo, no es un templo. La iglesia no es un local, la iglesia es un organismo vivo. Y para mantener sana la iglesia se requiere que haya una actividad permanente saludable. ¿Y quién hace la actividad? Pues ¿quién la va a hacer? ¿El pastor y 4 líderes? No. ¿El pastor y 4 líderes o 4 obreros? No. La actividad y la responsabilidad, dile al de al lado, por favor, es tuya, mía y de todos. Díselo al de al lado. ¿Sabéis lo que provoca una actitud de estar sentado mirando? El que está sentado mirando ve los fallos de todo el mundo. Pero el que está entretenido en hacer la obra de Dios simplemente se centra en decir: Señor, ayúdame a crecer lo máximo posible. Porque la responsabilidad que tengo que cumplir con ella. Y cuando nosotros miramos la Biblia, hay una dinámica que tiene que producirse en una iglesia para que se mantenga saludable. ¿Quiénes son la iglesia? Vosotros, nosotros. Aun siendo feos, somos la iglesia. De verdad, algunos tienen cara que no parecen hijos de Dios, pero Dios no se fija en eso. Somos la iglesia. Mírate al espejo, soy la iglesia. Soy feo, pero soy la iglesia. Pues somos la iglesia, la amada del Señor. Pues como somos la iglesia, nosotros tenemos la responsabilidad de que la iglesia entre en una dinámica de actividad. Porque según la actividad propia de cada miembro, se crece. Dice la Biblia en Efesios capítulo 4, hemos leído en versículo 16. Y hay un término que utiliza Pablo un montón de veces en la Biblia, durante todas las epístolas paulinas, un término griego que se llama alelón, con 2 L's, ayelón, ayelón, ayelón. Ese término griego alelón significa unos a otros. Unos a otros. Y Pablo describe de alguna manera cómo crece la actividad en la iglesia a través de las relaciones unos con otros. Y habla, escúchame bien, no solamente habla de actividad unos con otros y ya está. De verdad que con las obras de arte que hago y las tengo que borrar después. Ahora voy a dibujar una cara. No solamente habla Jesús de la actividad propia de cada miembro unos con otros de una manera, sino que hay 2 maneras de hacer iglesia. Esto es la iglesia, ¿vale? Esto es la iglesia y hay 2 maneras de hacer iglesia. Porque la iglesia de Cristo, la iglesia universal, la iglesia invisible, no se va a caer nunca, no va a morir nunca. Pero las iglesias locales sí pueden ser cementerios, donde el espíritu no está. Escúchame, cultos que la gente está y el espíritu no está Jesús. Eso puede ocurrir. Porque el Espíritu Santo, vosotros sabéis que, por ejemplo, los demonios entran a los cultos si quieren. Lo sabéis, ¿no? Ya lo digo siempre, las sillas que están vacías hay un demonio sentado. ¿Tú mismo? Los demonios pueden entrar en un local. Si la presencia de Dios se manifiesta, pueden que no aguanten y se tengan que ir. Pero yo creo que llegan más puntuales que muchos. Algunos incluso, los demonillos están ahí. Venga para el culto ya, venga bonito de cara. ¿Por qué? Porque le interesa que escuches la verdad y sigas viviendo tu vida como te da la gana. Porque eso te hace que tu conciencia todavía más se cauterice. Entonces, el diablo está en los locales, pero no está en la iglesia que somos nosotros. Un creyente nacido de nuevo no tiene demonios. Puede tener ataduras, puede tener situaciones, bloqueos, barreras, pero no hay demonios donde está el Espíritu Santo. Pero en el local puede que haya demonios.
Pero así como puede que haya demonios, puede ser que Dios no esté y haya un grupo de gente que haya aprendido a predicar, a cantar, a decir amén, a decir aleluya, a pasar la ofrenda y Jesús no está. ¿Os lo creéis? Si no lo creéis es vuestro problema, pero es así. Hay dos formas de hacer iglesia. Hay iglesias saludables, di conmigo, perfectas no hay. No hay iglesias perfectas. La perfecta estará cuando estemos con Él, el pastor de pastores, y estemos todos redimidos y santificados completamente. Aquí no hay iglesias perfectas, pero sí existen iglesias saludables. No es lo mismo una iglesia perfecta que una saludable. La perfecta no existe, siempre habrá errores, siempre habrá problemas, siempre habrá situaciones, pero hay saludables. ¿Cuál es la saludable? Que intentan continuamente ver el error y suplirlo, sanarlo y restaurarlo, para que en los errores que se cometen se intente aprender para la próxima. Intente cada vez estar mejor. Las iglesias no saludables, ¿cuáles son? Las que no quieren hacer la voluntad de Dios, las que ponen otras cosas primero, o las que ven cosas que están mal, pero no actúan y las dejan como están. ¿Amén? Claro, eso ya va en la conciencia de cada uno, porque lo que tú ves mal, a lo mejor yo lo veo bien, y lo que tú ves bien, a lo mejor yo lo veo mal. Si no es Biblia. Amén. Eso el jueves no faltes, que tengo un mensaje para eso, para que lo entiendas, ¿vale? Pero ¿qué quiero decirte con esto? Hay actitudes positivas en nuestras relaciones unos con otros y actitudes negativas. Por ejemplo, vamos a ir a la palabra, no vamos a estar buscando todos porque si no nos volvemos locos. Pero quiero que busques este versículo, Gálatas capítulo 5. Puede que vaya un poco deprisa, pero quiero que me dé tiempo a algo y necesito que podamos acabar esta parte. Gálatas 5, 17. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Espíritu, carne. Hay dos tipos de actitudes en las relaciones. Puede haber una iglesia, o mejor dicho, el resultado de la iglesia que hay es resultado de la participación personal e individual de cada uno de sus miembros. Si una iglesia está mal, puede ser a veces por un pastor, puede ser a veces por obrero, por una familia, pero generalmente, si una iglesia está mal durante tiempo, es porque en general sus miembros no dan la talla. Y si una iglesia es saludable es porque en general hay un grupo de miembros que está esforzándose y dando la talla. Porque la actividad propia de cada miembro es la que da como resultado una iglesia. No es porque se predique mejor o se cante mejor. No. Es por la santidad con la que vive la gente. Una iglesia se mueve Dios más o es más limpia según la santidad de sus miembros. Ahora bien, ¿tú de quién eres? De mi papá y de mi mamá. Ya, eso ya. Pero aparte, ¿tú de quién eres? ¿De los que tienen relaciones influenciadas por el fruto del Espíritu o de los que tienen relaciones influenciadas por las obras de la carne? Si tú buscas más de Dios y tienes fruto del Espíritu en ti, tus relaciones serán basadas según el fruto del Espíritu. Y tus relaciones van a edificar por tu movimiento, por tu actividad, va a edificar algo bueno en la iglesia. Pero si tu fruto, si tu vida vive en las obras de la carne, si tu vida vive fuera del Espíritu, todo lo que tú hablas, te relacionas, va no edificando precisamente, sino manipulando y dañando la unidad de la iglesia. Vemos, por ejemplo, en la palabra. Yo no busques estos versículos, pero me paro en algunos. Romanos 1:27 dice actitudes negativas, vamos a leer que Pablo describe, actitudes negativas de los unos a los otros. Dice, encendiéndose en lascivia los unos a los otros. Romanos 1:27. Romanos 14:13, escuchar por ahí atrás. Juzgándose unos a otros. Sí. Juzgándose unos a otros. Romanos 14:13 me habla de juzgar.
Dice 1 Corintios 7:5, negándose el uno al otro. Dice Gálatas 5:15, mordiéndose y comiéndose los unos a los otros. Esto dice la Biblia, ¿eh? Por ejemplo, me paro en juzgar. Juzgar. ¿Le puede decir al de al lado? Juzgar. Está hablando Pablo y le está diciendo a la iglesia, hay iglesias que están mal porque se juzgan los unos a los otros. Sí. Escuchar allá atrás, que parecéis una célula por allá atrás alguno, ¿eh? Escuchar. Fijaros lo que dice la palabra. La palabra me está diciendo, de alguna manera, señores, lo malo se influencia más rápido que lo bueno. La crítica corre mucho más rápido que la santidad. El chismeo se corre mucho más rápido que el buscar la presencia de Dios. Se contagia más lo malo que lo bueno. Por eso tiene que haber siempre un grupo fuerte en la iglesia que esté contagiando a los demás de lo bueno y cortando lo malo. Amén. Por eso la Biblia dice, juzgándose unos a otros. Quiero decirte algo. Todos, di conmigo todos fallamos en alguna manera. Todos, no solamente era decir todos, todos fallamos de alguna manera. Y mira lo que dice Jesús, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. ¿Hay alguno aquí que pueda decir, yo tiro la primera piedra, yo la tiro? A mí no hay nadie que me juzgue. ¿Hay alguno aquí? ¿Verdad que no? Porque si hay alguno aquí, te damos el micro para que nos enseñes cómo hacerlo. No hay nadie que pueda decir, yo soy mejor que tú y yo no peco nunca y tú sí eres un pecador. No hay nadie, todos de alguna manera fallamos y erramos. Este camino es muy largo. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros juzgamos. Es que aquel, es que ese, es que esa, es que no sé qué. ¿Y por qué ese está ahí? ¿Y por qué aquella si no lo merece? ¿Y por qué el otro? ¿Pero quién eres tú? ¿Pero quién eres tú, el juez? Dice la Biblia que eso daña la iglesia. Porque es un alelón, una dinámica de los unos con los otros que es negativo para la iglesia. Es bajo las obras de la carne. Porque si tú buscas de Dios, no sale de ti en el fruto del Espíritu el criticar y juzgar a otros. No sale. ¿Sale qué? Amor, paz, paciencia, gozo, mansedumbre, fe. Pero pastor, pero es que el Paco la ha hecho mal. Pero es que lo vas a castigar tú. Primera, hay pastores, hay ministerios. Si tú sabes algo, ven y dilo, pero solamente es decirlo. Tú no eres juez. Deja los ministerios al pastor. Y aún, como digo siempre, no somos detectives. Yo no tengo que estar siguiendo a nadie si hace pecados ocultos. Solamente te digo una pequeña cosa. Si el hombre sabe, disciplina. Pero si el hombre no sabe, ¿sabes quién disciplina? Dios. Y Dios disciplina más fuerte que el hombre. Dios disciplina más fuerte que el hombre. Más te vale que te discipline el hombre. Porque como venga Dios te pega en el cuello que te deja listo. Entonces tenemos que entender que no debemos juzgar. A veces decimos, Señor, que vengan las prostitutas, los homosexuales, los tirados de la calle, que vengan todos los más malos de toda la tierra. Y cuando vienen, madre mía ese, madre mía aquella, y le vamos a dejar que esté aquí, y le vamos a dejar que esté allí. ¡Qué hipócritas! ¡Qué hipócritas! No estamos pidiendo que Dios traiga a todo lo más perdido del mundo entero. Pues cuando llega no lo juzgues. Abrázalo y ámalo. Amén. No juzguéis los unos a los otros. Habla la Biblia y dice en 1 Corintios 7:5 otra actitud que sale como obras de la carne. Dice negándose el uno al otro. No puedes bloquear la bendición de Dios negando tu perdón, negando tu relación, poniendo barreras. Ya contigo no quiero saber nada. No se puede negarse los unos a los otros. Dice la palabra en Gálatas 5:15 mordiéndose y comiéndose los unos a los otros. Mordiéndose y comiéndose. Se dañaban con la crítica, se dañaban con el chisme y esto no lo podemos permitir en la iglesia porque Cristo
es primero antes de lo que tú piensas. Antes que lo que tú piensas, Cristo es primero. ¿Sabes que normalmente la crítica, el chisme, la manipulación de las cosas, normalmente las hacemos y creemos que nadie va a saber lo que estoy haciendo? Pero ¿sabes que siempre sale a la luz? ¿Sabes que es una siembra que al final tiene su fruto y siempre sale a la luz? Y lo que no sabes es algo. Mira, yo tengo que dar, por ejemplo, la mayoría lo sabéis, a nosotros, por llevar cierta visión, etcétera, donde estamos, nos han dado crítica por todos lados. Pues yo tengo que dar gracias por eso a Dios. Porque en Proverbios dice que cuando mientan sobre ti o te critiquen sobre ti, más bendición viene sobre tu vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es un ataque para ti de decir, me está diciendo el pastor que no critique, me lo está diciendo 50 veces y lo dice por mí. No lo digo por ti, lo digo por todos. Pero escúchame, que no es cállate, no critiques, no, es que es para tu bien. Es para tu bien porque vas a ennegrecer tu corazón, vas a parar la bendición de Dios a tu vida por tener esa actitud. Porque estás actuando según las obras de la carne y no el fruto del Espíritu. Así que quiero decirte que no seas parte de los unos con los otros negativos, porque entonces, más que bendición a la iglesia de Cristo, serás estorbo. ¿Cómo te has quedado, no? Hay gente que estorba la obra de Dios. Y hay gente que bendice y empuja. Cuando uno se siente que estorba, no tiene que decir, me ha dicho que estorbo, pues me voy. No, tiene que decir, si estorbo, es que estoy mal influenciado. Tengo que ponerme las pilas, arrepentirme, pedir perdón y hacer lo que tengo que hacer. El que se mete con la obra de Dios, ¿con quién se mete? ¿De quién es la iglesia? De Cristo. ¿Qué intenta hacer el diablo en la iglesia? Dañar, dividir, entorpecer. Cuando tú entras en su juego, ¿de parte de quién estás? Estás dañando a Cristo y estás ayudando a Satanás. Claro, esto tú lo dices, pastor, porque tú eres el pastor y tú quieres que no se critique. No, te estoy diciendo lo que la Biblia dice. La iglesia es de Cristo. Mira, yo me puedo ir mañana, pero la iglesia seguirá siendo de Cristo. El que entorpece la iglesia de Cristo, Cristo no está muy contento con él. Así que tenemos que tener cuidado. Ya, pastor, pero hay cosas que veremos mal o veremos diferente. Claro, es que la crítica no tiene que ver con la sinceridad. Una cosa es que yo vea algo mal con la Pili y diga, Pili, quiero tomarme un café contigo. Quiero hablar esto y quiero solucionar una cosa que tengo contigo y la soluciono y la cierro. No te atreves, es que si nos vemos creo que no vamos a estar bien. Vente al pastor y el pastor media entre los dos. Cuando tú tienes un problema con la Pili y te vas a contárselo a la Ani, eso es crítica. Pero yo se lo conté a la Ani porque es mi amiga, para que interceda por mí. No seas mentiroso. Encima que criticas, no seas mentiroso. Lo dices porque el que critica necesita aliados para hacer la bola más grande. Y para justificar su argumento y su pensamiento. Y eso, dile al de al lado, no viene de parte de Dios. ¿A qué era mejor la cristología y la escatología? ¿A qué era mejor? Pero ¿de qué te vale saber de cristología y escatología y seguir criticando? ¿De qué te vale? La Biblia dice que la iglesia es el resultado de la actividad propia de cada uno y que la actividad propia de cada uno influencia para bien o para mal. Si tú estás bien en el Señor, tú edificas en tu iglesia local. Si no estás bien en el Señor, entorpeces. Dentro de los que están mal, hay momentos donde uno está mal y no entorpece, simplemente se echa a un lado y dice, llevarme que no tengo fuerza. Pero no entorpezco. Pero hay los que sí entorpecen a los que quieren empujar. Viene uno nuevo y vienen personas que quieren crecer
y le empiezas a hablar de lo que, no es por criticar, hermano, pero te has dado cuenta el fulano y el mengano y aquel y el de la alabanza y ese porque está ahí, aquel porque ya está allá y el pastor te da. Y lo que el hermano ni había pensado porque están sus primeros principios y simplemente quiere conocer a Jesús, lo estás contaminando y estás atentando contra la obra de redención de una persona. Aleluyita. Es muy serio lo que influenciamos en los demás. Hablad todo lo bueno, ¿no? Dice Filipenses, ¿no? No hagáis cosas que edifiquen. Hablad todo lo bueno, lo que edifica, lo que corrige, lo que enseña, pero algunos solamente entorpecemos. Pero no pasa nada, si lo has hecho hasta ahora no pasa nada. Pablo dice, mordiéndose unos con otros, consumiéndose unos a otros, irritándose unos a otros, envidiándose unos a otros, mintiendo, aborreciendo, murmurando, quejándose unos con los otros. Esto está en la Biblia. Son personas de la iglesia que desarrollan actitudes que no son de Dios por falta de búsqueda de Dios, y eso repercute en la iglesia. La actividad de cada miembro trae crecimiento, pero puede ser un crecimiento doblado o puede ser un crecimiento recto. Ahora bien, vamos al otro lado, a la parte positiva. Los que buscan a Dios, aunque seas alguien que te cuesta mucho santificarte, pero tú tienes el deseo de cambiar y tienes el deseo de buscar a Dios, tú traes cosas positivas a tu iglesia para edificar. Fíjate lo que dice la palabra. Todo esto está en la Biblia, lo que digo, mostrando amor fraternal los unos con los otros. Romanos 12:10. ¿Qué es amor fraternal? ¿A qué se refiere Pablo? Porque amor, cada uno expresa el amor de diferentes maneras. Hay gente que dice, mi mujer no me ama porque no me regala chocolate. Y a lo mejor le ama más que el que le regala chocolate todos los días. No siempre se expresa en acciones el amor. Si fuese por eso, Jesús, escuchar aquí, si fuese por eso, Jesús podría ser catalogado de que no amaba a su amigo Lázaro cuando se le había llamado estando enfermo. Espérate. Dice, hombre, si hubieras venido antes, que mira, ya se ha muerto. No lo amabas, hombre. Tendrías que haber dejado todo lo demás y venir por él. Pero Jesús ve cosas que nosotros no vemos. Y hay veces que el amor no se demuestra simplemente con acciones. El amor a veces no se demuestra simplemente con que esté comiendo todos los días contigo una persona. A veces se demuestra cuando estés en un velatorio, en un hospital, en un cementerio y que tenga esa persona ahí contigo. El amor se demuestra en detalles que permanecen, no en detalles que se repiten todos los días que cualquiera puede hacer. Y aquí habla el amor, y aun contigo con eso nosotros no vamos a poder dar amor a todos, nos va a faltar. Pero el amor que utiliza aquí, el amor fraternal unos con otros, viene de la palabra del amor filial, filadelfos, viene de adelfos, y es un amor que tiene que ver con relaciones familiares, tiene que ver con un amor fraternal de hermano, que trates a tu hermano, a tu hermana, como un verdadero hermano, y que te cargues cuando está cargado y que cuando está mal le prestes atención y que te preocupes por él. Si lo ves medio mal ahí, que está llorando hoy, preocúpate, acércate, tómate un café. Es que tengo vergüenza. Rompe la vergüenza, que es tu hermano. Amor fraternal los unos con los otros significa no conocidos de que venimos aquí, compañero, amigo, pipa. No, el amor fraternal que pide Dios es que tengas carga como un hermano de tu familia, como alguien tuyo, y que lo ayudes de esa manera. Imagínate cuando hay 7, 8 que están medio tristes ese día y tiene que ir el pastor tras los 7, 8, pero imagínate una iglesia que participa bajo el fruto del Espíritu, dando amor fraternal todos. Uno cubre a uno, el otro cubre a otro, el otro cubre a otro, el otro cubre a otro. Llegamos a todas las necesidades entre todos, bajo la actividad propia de cada miembro. Nosotros nos gusta mejor la parte religiosa católica que se ha adquirido en las iglesias evangélicas de que toda la culpa va al pastor. Y ya está, que el pastor vaya, que el pastor visite, que el pastor... Es mentira, eso no lo enseñó Jesús. Que no, eso no es la iglesia, es la participación de todos. Es más,
Hay un momento donde la iglesia está creciendo tanto que Pedro y todos ellos están teniendo que cuidar a las viudas y le dice, no podemos nosotros dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Nosotros no estamos para estar sirviendo mesas, porque no nos dará tiempo a buscar al Señor, a buscar su dirección, a enseñar a la iglesia. Vamos a preparar a hombres para que ellos sirvan y nosotros seguimos haciendo lo que ellos no pueden hacer, que nos han puesto a nosotros a hacer, que no podemos dejar de hacerlo. Hay que repartir el trabajo. Dile al de al lado, tenemos que participar. Habla Pablo de más. Dice, dando preferencia a los demás. Uy, dando preferencia a los demás. Mejor, no, tú, que te pongan a ti a servir ahí. Que yo no. Nosotros somos así también. Amándose los unos a los otros. Fíjate lo que dice, honrándose los unos a los otros. Busca conmigo Juan 13:3. Mira lo que dice Juan 13:3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. El maestro honró a los discípulos. Si él lo hizo con sus discípulos, ¿quién te crees tú para no honrar a los demás? ¿Quién hay aquí más que otro? ¿Quién? Nadie, ¿eh? Todos tenemos que aprender a honrarnos los unos a los otros. Más, estamos aquí, más relaciones de unos con los otros que describe Pablo, edificándose los unos a los otros, recibiéndose los unos a los otros. Quiero que busques en Efesios 2. Aleluya. Efesios 2. Los niños son niños. Tú tienes que tener la capacidad de pasar los niños y estar aquí delante, ¿vale? Capítulo 2, versículo 8. Dice eso, dice la palabra. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tenemos que recibirnos los unos a los otros y aceptarnos como Cristo nos aceptó. Cristo te aceptó a ti. Mira que ha aceptado Cristo a algunos malillos. Mira que ha aceptado a Cristo a algunos feos. Mira que ha aceptado a algunos Cristos con muchos errores. Ahora pasa el tiempo, nos santificamos y nosotros somos más que Dios. No aceptamos ni recibimos ni honramos a los demás cuando Dios sí lo hizo conmigo. No se puede. Hay que tener una actitud de aceptación de las personas, de honrar a las personas, de recibir a cualquiera, sea quien sea. Dice la palabra amonestándose los unos a los otros. Termino con esto ahora para ir a una última parte que quiero hablar. ¿Pero qué es amonestarse? Aleluya. Los móviles silenciarlos. ¿Qué es amonestarse? Amonestarse no es, ve y échale la bronca a aquel porque no viene. No es echar bronca y de mala manera. Porque algunos cuando viven una vida más o menos santificada, se sienten con la fuerza de pisar a otro. Porque es que este no se santifica y yo soy el que soy yo. No. Nosotros no somos nadie para pisar a nadie. Al revés, cuanto más grande te veas tú y más pequeño veas al que vas, humíllate y llega a su nivel de ignorancia, a lo mejor que tiene, a su nivel de cómo se encuentra, para poder hacer como Jesús hizo. A los fariseos les hablaba como les tenía que hablar, pero al ciego, a la mujer de la vida, se inclinaba a ellos y bajaba al nivel de ellos para subirlos y levantarlos. Tenemos que aprender a hacer eso con la gente. Es que yo llevo en la iglesia 20 años. Pues tú más te tienes que humillar. Tú más tienes que servir. Tú más tienes que tener un carácter de honrar a la gente y de cuidar a la gente. ¿Por qué tienes que pasar por encima de los demás? Si Dios nunca hizo eso.
Amonestar viene del término nouteteo, que significa aconsejar, instruir, enseñar, una corrección definida y continua. Eso es amonestar. Pero amonestar se puede hacer invitándolo a un café y diciendo las cosas desde la humildad. Cuando tú vas a decir algo a alguien, si una persona tiene mala actitud, vosotros lo sabéis, por ejemplo, de mi parte, el que ha tenido la honradez de ser sencillo y abrir su corazón, yo como pastor, el que viene de malas maneras, le corto las 2 orejas si es necesario. Pero el que viene habiendo hecho las 1001 y viene que quiere cambiar, yo soy el primero que ya no hablo más de lo que pasó, vamos a hablar de la restauración. Porque no se trata ahora de hablar del... Ya te sientes mal por lo que has hecho. Yo no te tengo que pisar. La corrección no es, escucha bien, la corrección no es que tú tienes que hacer esto, esto y esto. Tienes que orar más, tienes que leer más. Esa no es la corrección. Tiene que entenderte la persona en el estado que está, tienes que tener empatía. La corrección tiene que... Bueno, tranquilo, oye, mira, todos hemos fallado en algo, ¿vale? Vamos a ayudarte y vamos a tirar contigo, vamos a darte de la mano, no te vamos a dejar solo. Ora, lee, busca de Dios, pero aconséjale con humildad, no desde la figura de que yo te estoy enseñando porque no das la talla. Así no, porque eso te provoca rechazo. Cuando alguien te viene y te corrige con un corazón sincero y desde la humildad lo recibes. Pero cuando alguien viene creyéndose más que tú a decirte es que tienes que hacer esto y esto y esto y esto lo otro, entonces dices, tú un pamplina eres. ¿O no? No vayamos creyéndonos más que otros. Dice, otra de las actividades que se producen los unos con los otros bajo la influencia del Espíritu, saludándose los unos a los otros. Aquí somos una iglesia multicultural. Unos se saludan con abrazos, otros con la mano, otros con 2 besos, otros, hey. Cada uno tenemos una costumbre, no por saludar de una manera o de otra, más o menos, es la cultura de cada uno. Yo me intento adaptar a cada uno como es. Hay mujeres que le doy 2 besos porque en su cultura lo ven bien e incluso lo ven mal que no se los dé. Y hay mujeres que, buenas tardes, porque lo ven bien así también. No, es que quieres más a una que otro o haces acepción de personas. No, es que cada uno tiene una cultura y a cada uno le basta de una manera diferente para entender el amor. Dios no te dice, tenéis que saludar siempre de esta manera. No, no habla de las formas. Dios simplemente quiere, recalca que haya un amor sincero, un deseo de preocupación y de amabilidad con las personas. Exprésalo como tú lo expreses según la cultura, pero que haya ese deseo de decir, soy amable contigo, te recibo con amor. Eso es lo que quiere Dios. Habla, dice la palabra, esperándose, preocupándose, sirviéndose, sobrellevando las cargas de los unos con los otros, soportándose los unos a los otros, sometiéndose, alentándose y un montón de acciones influenciadas por el Espíritu que provocan que haya una iglesia saludable. Una iglesia saludable cuando un buen grupo de sus miembros es influenciado por el Espíritu Santo y en las relaciones provocan acciones positivas bajo el fruto del Espíritu. Hay iglesias que son cementerios porque sus miembros son trabajan más en las acciones, en las relaciones bajo la obra de la carne que bajo el fruto del Espíritu. Entonces hay iglesias enfermas y carnales porque sus miembros son enfermos y carnales en la mayoría. Y hay iglesias saludables porque sus miembros en la mayoría están deseando hacer más como el Espíritu Santo quiere. Pero eso no sale porque sí. Eso hay que enseñarlo, hay que predicarlo, hay que hablarlo, hay que dejar que el Espíritu lo haga. Es por algo. Y el fruto, por sus frutos, conoceréis lo que se está haciendo ahí. En el amor los unos con los otros lo conoceréis. Aquí tenemos que entender, y quiero pararme en la última actitud que tiene que ver en las relaciones para terminar esta última parte. Siendo miembros los unos de los otros, dice Romanos 12:5. Miembros los unos de los otros. Dile al lado, tú eres miembro conmigo, miembro mío. Somos uno, ¿vale? Somos uno.
Cuando Pablo utiliza aquí la palabra cuerpo, el término cuerpo, utiliza el término griego soma y utiliza una analogía donde habla de un cuerpo y sus muchas partes, un cuerpo físico, con cabeza, con órganos. Pero cada vez que Pablo utiliza el término soma, cuerpo, hay tres principios que siempre sobresalen. Siempre. Cada vez que Pablo utiliza cuerpo. Di conmigo la primera, interdependencia. Interdependencia. Aclaran con la boca. ¿Sabes lo que es la interdependencia? Interdependencia significa que dependemos los unos de los otros, que no hay espacio para autónomos espirituales, para llaneros solitarios, para gente que vive sin mentalidad de cuerpo, para gente que dice yo amo a Dios pero paso del hermano, bastante tengo con mis problemas. Eso no es de Dios. El cuerpo tiene que mirar los unos por los otros y tiene que ayudarse los unos a los otros. Para eso fueron dados los dones. No para que tú te tengas el protagonismo y el del circo. No, los dones son para ayudar a los demás. Para eso son dados los dones. Hay ratas que se mueven por todos lados. Interdependencia. Pero el segundo principio que siempre está cada vez que Pablo habla de cuerpo es humildad. Dile al de al lado, nadie se debe creer más que otro. Díselo de al lado. Nadie se debe creer más que otro. Yo intento estar con ancianos, con jóvenes, con niños, con hombres, con mujeres. Intento siempre sentarme como uno más, estar como uno más y aprender y escuchar a todos. No me tengo que creer más que nadie. Ni tú tampoco. Nadie se tiene que creer más que nadie. No, yo ya lo tengo claro, yo no me creo más que nadie. Ya, pero cuando tú empiezas a hablar, oye, ¿no crees que en vez de estar ese tendría que estar yo ahí? ¿No crees que en vez de... ya te estás creyendo más que alguien? Nadie se tiene que creer más que nadie. Humildad. Mira lo que dice Romanos 12:3. Tenemos 15 minutos, creo, ¿no? Para terminar, así que aguanta que ya que terminamos. Romanos 12:3. Dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No te creas más que nadie. Respeta a todos. Humildad. Y el último término, que es el con el que voy a explicar para terminar. Cada vez que Pablo habla de cuerpo, habla de dependencia los unos con los otros, habla de humildad y habla de unidad. No uniformidad, unidad. La uniformidad significa que todos vistamos igual. Vamos todos vestidos igual, todos los mismos gestos. No. Hay mucha diversidad dentro del pueblo, pero tiene que haber unidad en lo esencial. Tiene que haber unidad en las cosas claves de la visión, de la doctrina, del amor, de la gran comisión, del hacer discípulo. Tiene que haber unidad en eso. Luego podemos pensar diferente en muchas cosas, pero tiene que haber unidad en las cosas más esenciales. Y para eso vamos a leer Efesios 4 y vamos a terminar con esta unidad, hablando de la unidad. Efesios 4. ¿A cuánto le gusta hablar de la unidad? La unidad es una palabra que se dice muy facilita, muy sencilla, pero sin darnos cuenta a veces, cuidado, que atravesamos líneas que provocan que estemos no guardándola, sino faltándola a la unidad. Mira lo que dice Efesios 4:1. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados. O sea, sois cristianos, ¿no? ¿Sois hijos de Dios? Pues al menos andar como es digno de un hijo de Dios. No andéis de cualquier manera. Hay formas que Dios ha dado como anda un hijo de Dios. Y dice, con humildad y mansedumbre. La mansedumbre en general tiene que ver con ser enseñable, escuchar y ser alguien que todavía se deja enseñar.
Y dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿De quién es la unidad? ¿Quién ha provocado la unidad? ¿Quién la ha hecho? El Espíritu Santo. ¿Sabes que tú ni yo podemos provocar la unidad entre nosotros siendo un mismo cuerpo, un mismo espíritu? No la podemos provocar de ninguna manera, sino que vino el Espíritu Santo e hizo una iglesia y provocó una unidad que no te llama Dios a provocarla tú, te llama Dios a guardarla, la que Él hizo. Guardar la que Él hizo. Cuando tú faltas a la unidad, faltas un poco el respeto al pastor, sí, y a tus hermanos, sí, pero sobre todo faltas el respeto a Dios. Él ha hecho la unidad. Y tú tienes la responsabilidad como miembro de guardar la unidad. Y dice, ser solícitos en guardar la unidad. O sea, ser gente que os pongáis en serio, que lo toméis en serio, de que no dejéis que las pequeñas cosas rompan la unidad. Tenéis que guardarla. Que la ha hecho Él, la ha provocado Él. Tenéis que guardarla. Y está hablando de la unidad como una responsabilidad personal, porque mantener la unidad solo se puede hacer cuando uno aprende a vivir en el Espíritu. Cuando tú no vives en el Espíritu, te vuelves un carnal que empiezas con las competencias, empiezas con la crítica, con la murmuración, con el chisme, con creerte más que los demás, con los unos por los otros, pero desde la obra, desde la carne, desde el corazón, desde la emoción. Pero cuando nosotros vivimos en el Espíritu, cuando morimos a nuestro yo, cuando dejamos nuestros deseos, entonces surge por sí solo el deseo de guardar la unidad. Señor, no quiero ser yo el que falte a mi hermano, el que falte a la iglesia, no quiero ser yo, no. Me voy a callar, no voy a dañar, no voy a criticar, no voy a guardar nada en mi corazón, porque es tu iglesia y lo has hecho tú y no quiero faltarte al respeto a ti. Esta es la actitud que tendríamos que tener ante la iglesia. Dice Jesús, dijo Él, yo edificaré mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia. ¿De quién es la iglesia? De Cristo. ¿Quién ha provocado la unidad? El Espíritu Santo. No puedo faltarle. Ahora bien, quiero que estés atento estos 10-15 minutos para terminar, que te hablo de la unidad para terminar hoy. Para hablar de este participar los unos con los otros en las relaciones. La unidad es algo que se guarda cuando tú aprendes a vivir en lo que no se ve, en la fe. Cuando tú vives en lo que se ve con los ojos carnales, caes en matar la unidad. ¿Sabes por qué? Porque todos tenemos errores. Todos. Y cuando tú te llevas por este y por este, caerás en faltar a la unidad. Porque es lo que sale del hombre. Sale ver el error, sale ver el fallo, sale mi carnalidad y faltaré a la unidad. Pero cuando vivo en el Espíritu, cuando vivo en lo que no se ve, entonces empiezo a valorar lo bueno de mi hermano en vez de lo malo. Cuando vivo en la fe. Por eso es mentira, escúchame bien, es mentira que uno ora mucho y critica siempre, es mentira. Es mentira. Dios te haría sentir mal. Porque orar no significa simplemente repetir Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿eh? O decir cosas repetitivas. Orar significa deshacer mi corazón delante de Dios, coger la cruz, renunciar a lo mío y darle lugar a Jesús. Y tratar con el Espíritu. Por eso Filemón 1:6 me dice, voy rápido ahora porque quiero acabar ya, porque veo la cara de algunos y da ganas de reprender, aleluya, pero antes de reprender acabaré. Filemón capítulo 1, versículo 6, dice, para que la participación de tu fe eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, está en ti y está en mí las bendiciones y las capacidades para guardar la unidad. Pero ¿sabes en qué? En Cristo Jesús. Tú tienes la capacidad de guardar la unidad.
Tú tienes la capacidad de edificar, tú tienes la capacidad de sumar en la iglesia, pero siempre que vivas en Cristo, siempre que vivas bajo el Espíritu Santo, siempre que vivas dependiendo de Él. Cada vez que dependas de ti, de tus emociones y de lo que tú ves, caerás en dañar más que en bendecir. Porque hasta un padre ausente, escuchar esto, hasta un padre ausente hace daño a sus hijos con su ausencia. O sea, aunque yo no quiera hacer mal, yo voy a influenciar y voy a influenciar en mi participación en las relaciones con lo que soy y con lo que tengo. Y si no tengo de Dios, voy a influenciar para mal. Pero yo no lo quiero hacer, pastor, yo no quiero provocar daño. Pero si eres un carnal, en las relaciones que tienes con los demás, normalmente influenciarás para mal. Ay. Hay ángeles por aquí, paseando. Algunos dicen, pastor, he pedido un consejo a mi mejor amigo porque estaba muy mal y le he pedido un consejo. Tu amigo que es cristiano, no, pero es muy buena persona. Aunque te quiera mucho, no te va a aconsejar bien. Porque te aconseja bajo la perspectiva que tiene él. Tú eres cristiano, tienes otra perspectiva. Te doy un consejo, y esto se lo va a decir tú al lado, ¿vale? Vigila a quién le dices algo de tu vida. Se puede usar en tu contra. Cuando tengas algo que decir de tu vida, busca gente madura, no amigos. ¿Me estáis escuchando? Gente madura, no amigos. Un amigo puede ser muy bueno, pero tengo amigos que son unos chismosos y criticones. Es mi amigo, le he contado esto porque es mi amigo, pero te va a poner tibio. Todo lo que le has dicho se lo va a decir a 500. Porque el que te habla a ti de alguien, luego habla a los demás de ti. El discreto es discreto siempre. Busca gente madura. Gente que sabe coger un consejo, cargarlo, aconsejarte y eso se queda ahí y nadie lo sabe. Hay muy pocos de esos. Hay que tener cuidado a quién hablas. Pero si yo tengo que tener cuidado a quién hablo de mi vida, ¿cuánto más cuidado voy a tener de hablar de la vida de otros? O sea que la mía no cuadro yo con la mía y no consigo yo ser lo que quiero ser con la mía y tengo que poner verde al otro. No os miro a vosotros. Señor, a veces hay sinvergüenzas en la iglesia. Yo sé que hay gente que puede decir, es fuerte lo que dice, pero tú sabes más que yo los que critican, ¿no? Porque te buscan a ti para decírtelo. Lo sabes más que yo. Al pastor no vienen a decírselo. ¿Cuántos dicen amén? Quiero terminar que la unidad comienza cuando aprendes a ver las cosas bajo la fe, a ver lo que no se ve, no solo lo que se ve. Y hay 4 elementos para crear un buen fundamento de la unidad. 1, amor. 2, humildad. 3, respeto. Y 4, comunicación. Termino estos 5 minutos con esto. Amor, humildad, respeto y comunicación. Cuando está el amor de Dios se mata el ego, el orgullo. El ego, el orgullo que inflama, que daña, que mata tantas cosas. Cuando dejo el amor de Dios me cubre de tal manera que mi ego se muere. Y cuando mi ego se muere, empieza a surgir la humildad de ver a los demás como mayores que mí mismo. Verme con tantos fallos y tantos errores que ¿cómo voy a perder yo el tiempo en criticar a aquel si me tengo que mirar a mí? ¿O no has visto cuántos hombres se acercaron a Dios como Isaías o como Moisés y otros y dijeron, madre mía, no soy digno de estar delante de ti? Porque cuanto más cerca estás de Dios, menos tiempo pierdes en los demás, más te centras en tus errores. Cuando el amor de Dios te llena, te centras en decir, no soy digno, no me puedo centrar en los demás.
tengo que centrarme en cambiar yo. Y se crea esa humildad de ver a los demás como se debe ver. Y entonces empiezo a provocar el respeto, a trabajarlo el respeto. El respeto de hablar bien a las personas, de no hablar de cualquier manera, de saludar, de estar con ellos. Y tengo que empezar intencionalmente a provocar la comunicación. Porque la comunicación abre puentes para que podamos bendecirnos los unos a los otros. Por eso tenemos que tener estas 4 actitudes para participar en la unidad como se debe. Y para eso te dejo con 2 consejos. El primero, que Dios ponga en ti una visión transformada para ver a las personas. No mires a las personas como tú las veías antes. Míralas de una forma diferente. Y te leo este versículo, 2 Corintios 5. Fíjate lo que dice, ¿eh? Quiero que preste atención. En el 14 dice, el amor de Cristo nos constriñe, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió. Y para los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera, atención a este versículo, por favor. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. De aquí en adelante yo he conocido a Cristo, ya no conozco a nadie según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Sabes qué quiere decir el versículo? Quiere decir, ya no valoramos a la gente según la perspectiva humana. Ya no valoramos a la gente por su error en el pasado. Ya no valoramos a la gente por lo que hizo mal antes. Ya no valoramos a la gente por todas las que mangó hace mucho tiempo. Ya no miramos a la gente como yo las veo en la carne. No, ahora las veo en el espíritu. Y en el espíritu, ¿sabes cómo lo veo? Como alguien redimido por el Señor, en el que Dios ha confiado, en el que Dios le ha dado salvación y que Dios quiere trabajar y bendecir. ¿Quién soy yo para juzgar lo que Dios hace? Si fuese por nosotros diríamos, ¿cómo coges a Pedro y a Pablo con lo que han sido? Pedro te acaba de negar 3 veces y ahora vas y le dices, pues pastorea mis ovejas, le das el ministerio. ¿Vosotros qué sabréis, diría Jesús, de mi amor y misericordia? ¿Cómo la mujer samaritana? ¿Cómo la humanidad recibe la oportunidad de salvación? ¿Cómo Judas, si sabías que iba a caer, cómo le permites estar en el círculo de los discípulos? La misericordia de Dios siempre está hasta el final para dar oportunidades. Dios siempre mira a la gente con una perspectiva de no como estás hoy, sino como Él va a tenerte cuando te hayas trabajado. Por eso tú no puedes mirar a la gente y decir, buah, este no, aquella, madre mía, pues si ha sido esto y lo otro, pues si aquel ha hecho y aquella, madre mía. Ya no miramos según la carne a la gente, miramos según el Espíritu. Él los ha escogido, tú estás aquí, ¿qué voy a decir yo contra ti, Señor, si tú conoces lo que quieres hacer? ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que cambiar la mirada, porque si no cambiamos la mirada, cuando pase una situación como María en un acto de adulterio ahí en la calle, y Jesús va y le perdona y la defiende, ninguno de nosotros miraríamos con los ojos de Jesús, Señor, déjala que la apedreen, que se lo merece. Pero cuando Jesús te toca el corazón, te transforma tu mirada y ya no ves según la carne, ves según el Espíritu. Y Dios ve tesoros en vasos de barro que los hombres no ven. Así que mucho cuidado con nuestro juicio de las personas. Si las personas están aquí, Dios sabrá por qué están aquí y qué es lo que quiere hacer con ellas. Busca 2 Corintios 3. Rápido, termino, los 2 versículos últimos. 2 Corintios 3, versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la imagen por el Espíritu del Señor. No rebajes el nivel de santidad. Nosotros tenemos que seguir creciendo y parecernos cada día más a Jesús. Tenemos que llegar a la transformación de tal manera que no cedemos a la tentación ni en el problema paramos, sino que seguimos creciendo siempre. Porque escúchame bien, mientras vuelas bajo te puedes tropezar en muchas maneras, pero cuando vuelas alto hay mucha más libertad. Hay que vivir en el Espíritu para no tropezar tanto. Cuando uno vuela por abajo se tropieza rápidamente con todos. Hay que ir en los lugares celestiales, viviendo en el Espíritu. Y el segundo consejo,
Último minuto, prórroga. He dicho que Dios transforme nuestra mirada. Y el segundo consejo, reconocimiento de nuestros hermanos en Cristo. Y es el último versículo que te leo. Romanos 15:14. Reconoce a tus hermanos y no los juzgues. Mira lo que dice. Estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad y llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. No miramos con los ojos carnales, miramos con los ojos del Espíritu, llenos de bondad y del conocimiento. Y cuando miramos con la humildad y la sensibilidad que Dios nos permite tener, aprendemos a no mirar el defecto, sino a mirar lo bueno de mi hermano. El defecto ya lo mirará Dios y lo mirará Él mismo, que es el que tiene que ser trabajado. Si tú ves el defecto de alguien, no lo utilices para dañarlo, utilízalo para bendecirlo y ayudarle. No mires el defecto para criticarlo, porque eso no es de hijo de Dios. Eso destruye, eso daña. Y daña lo que Cristo pagó con su sangre. Daña lo que el Espíritu provocó. No podemos provocar eso. No podemos hacer daño a los hermanos y a la obra de Dios. Tenemos que sumar, no restar. Tenemos que ir bajo el Espíritu Santo, no las obras de la carne. Porque las relaciones nuestras con los demás o edifican o destruyen. Y tenemos que entender que nuestra participación como miembros en la iglesia edifican o destruyen. Y nuestra participación en cosas como relacionarnos. ¿Cómo te relacionas tú con los demás? Vamos a mirar con bondad, con conocimiento, bajo el fruto del Espíritu. Vamos a mirar no el fallo de la gente, sino mirando con los ojos espirituales. Vamos a mirar lo bueno que tiene la gente. Si está aquí el hermano que tienes al lado, míralo al que tiene al lado, míralo. No digas si es feo o guapo, ¿vale? No, hay más feos que guapos a veces. No lo digas, no lo digas, que le dañas. Si está aquí ese, ¿sabes por qué es? Porque yo le evangelicé, porque yo lo he traído. Eso en segunda sí, pero de primera está aquí porque recibió un poco de la gracia preventiva de Dios. Recibió el llamado de Dios. Y si Dios lo llama, ¿quién eres tú para echarlo fuera? Cuidado. La unidad de los hermanos se basa en conocer, en entender cómo piensan los demás, en aceptar quiénes son y en amarles. Pero ¿cómo le amo si no es igual a mí? No necesita ser igual a ti para amarlo. Somos diferentes. Tenemos que ser uno en lo necesario. Pero sobre todo tenemos que entender que como cristianos tenemos una responsabilidad individual. Independientemente de lo que los demás hagan. Independientemente de cómo se comporten los demás. Independientemente de si los demás critican, yo me salgo de la mesa. Independientemente de si los demás lo hacen mal, yo lo corto, lo paro. Independientemente de si aquel... Yo tengo una responsabilidad con él. Con él. Y Dios me va a decir en algún momento, pero si te comprometiste conmigo, ¿por qué dejas de servir porque otro lo hace mal? No te enteras de la copla. Te comprometiste conmigo. Tú sirve a Dios. Tú sigue trabajando. Tú sigue dando lo tuyo. Dios tratará a las otras personas. ¿Por qué pierdes el tiempo en intentar tú santificar a otros? Si los otros tienen su propio trato con el Señor. Así que en esta tarde te dejo con esto. Es importante guardar la unidad. Es esencial. Y no hay que permitir en tu vida y aquí en la iglesia las cosas que dañan la unidad. Hay que participar para estar unidos. Hay que participar para crear una iglesia saludable, con muchos errores, pero saludable, que intervengamos continuamente. Y yo quisiera que te pongas en pie donde estás, por favor.